Hola, esta es la séptima conferencia dentro de este seminario al que hemos denominado Física y Metafísica de la Inteligencia Artificial. El título que había elegido en su momento para esta conferencia es Futuros Posibles. Ese es el abismo al que nos estamos asomando, al parecer, como seres humanos, ¿no? Nos están temblando las rodillas, pero también se nos está humedeciendo los ojos, ¿no? Por quizá la emoción. Lo cierto es que nos estamos acercando o miramos hacia el horizonte y algunas veces parece que se aproximan como varios arcoíris o arcoíris de belleza nunca imaginable, nunca imaginada. Pero por otro lado, parece que podrían estarse también aproximando pues elementos apocalípticos. Entonces realmente estamos en una situación fascinante desde el punto de vista filosófico, ya os lo he dicho más veces. Tenemos que poner en marcha todos nuestros motores, se nos va a exigir mucho en este momento. Y yo lo que voy a hacer en esta conferencia es mostrar eh, tres modelos de posibilidad, tres modelos de futuro plausible o quizás tres formas que se han tenido, tres formas básicas, seguro que hay más, pero yo he intentado resumir en tres formas de mirar eso que puede ser la secuencia del argumento de la vida del todo, ¿no? De la historia del ser o de la historia del hombre. Y yo creo que eso nos va a permitir, hombre, desde luego, pensar con un poquito más de calma y probablemente nos llamará al trabajo, que es también una forma bastante interesante de no sé cómo llamarlo, es una especie de sacramento. El trabajo, vamos a tener que trabajar los seres humanos, vamos a tener que pensar a lo grande y vamos a tener que mantenernos con muchísima ilusión. Así que bueno, empiezo. Tres modelos, por tanto, de posibilidad, tres modelos de futuro. El primero sería aquel que fue diseñado, si queréis, por Darwin. Es el así llamado, la famosa teoría de la selección natural. Estamos ante una obra importantísima, es El origen de las especies, que se publicó en 1859. Es una obra en la que Darwin claramente afirma que, desde luego, los hechos de la biología pues, no permitirían, ¿no?, la intervención o la existencia de ningún dios creador, etcétera, etcétera. Digamos, de ningún espíritu consciente haciendo que ocurran las cosas en la naturaleza. Es un libro muy interesante. Es, por supuesto, que la teoría de la evolución de las especies no es solo suya. Digamos que hay muchas... él bebe de muchas cosas, luego se deriva todo esto en distintas ramas y distintas concepciones. Pero digamos que lo que sí parece que él hace con cierto éxito es la creación de una teoría científica, porque se basa en las observaciones, es decir, se pega a lo empírico y genera modelos que luego él va a validar. Es muy interesante porque en este modelo Darwin
afirma, una de las famosas afirmaciones es algo así como que la extinción de una especie, porque estamos... A ver, yo quiero que ahora nos miremos a los seres humanos como la especie humana, que no sería la misma que la especie de las libélulas o la especie de los, digamos, de las ballenas azules o de los abedules o de los baobabs o del krill, ¿no? No es lo mismo, es otra, tiene otra esencia, lo cual es bastante interesante, ya que estamos en un curso de filosofía, porque es bastante interesante porque la teoría de la evolución, a mi juicio, siempre me ha parecido que tiene una especie de platonismo dinámico, es una especie de platonismo calidoscopio creativo. Tiene especies, es decir, hay singularidades esenciales. La especie humana sería una cosa concreta, determinable, no lo mismo que la especie, digamos, de los chimpancés, ¿no? Lo que pasa es que estarían como mutando, una cosa muy interesante, según leyes que podría él haber descubierto. Leyes, por tanto, leyes estaría dentro de la... Habría, entiendo, que Darwin, esa legislación estaría incardinada en el sistema legislativo colectivo, donde quizás el texto fundamental serían las leyes de la física, ¿no? En la que luego tendrían que encajar las de la biología o serían consecuencia o reglamentos, ¿no? de las leyes de la física. Entonces, lo que dice una de las expresiones es la extinción de una especie, porque las especies se extinguen, la extinción de una especie, es decir, la extinción nuestra, de esta especie, de uno de cuyos representantes tenéis ahora ahí en la pantalla, es principalmente el resultado de la competencia entre las especies, es decir, es normalmente, hombre, parece que los dinosaurios no, porque les cayó, acordaros del famoso meteorito y tal, pero bueno, en general es la interacción, la competencia, es decir, hay unas especies que superan a las otras y por tanto las extinguen. Claro, para que las reflexiones, las ideas de Darwin sean aplicables a nuestra situación, a la posibilidad de que seamos extinguidos, ¿no? Que es una posibilidad que se contempla, es una posibilidad que fuéramos extinguidos por estos seres que han nacido, están naciendo, las inteligencias artificiales. Para que eso ocurriera, para que Darwin admitiera este debate, entiendo que también debería admitir la mayor de que esos seres estarían dentro de lo que le ocurre a la biomasa. Habría que meterlos en especie, tendrían que ser especies. Es decir, la tecnología, eso que llamamos tecnología, esas cosas que surgen del hacer humano, tendrían el estatus ontológico estarían en la biología, no en un plano metafísico, metafísico en el sentido, no metafísico en el sentido de estructura, sino de fuera o ultramundano, no sé cómo llamarlo, no dentro de la biomasa, no sería una cosa afectada por la biología. Pero yo creo que sí, creo que es incardinable si somos coherentes, ¿no? Por tanto, esa amenaza se podría enunciar con cierta facilidad, es decir, si esas cosas tienen las capacidades básicas humanas de inteligencia, de instinto de supervivencia, si tienen capacidades para mantener su supervivencia por encima de las capacidades que tiene el ser humano, pues cuando no le interesa el ser humano, pues lo extinguirá. Una de las cosas que estaréis viendo y leyendo con ocasión de este tema de la inteligencia artificial es que sus instalaciones físicas, hay varias ahí en el río Columbia, en Oregón, lo veréis, son unos edificios. Bueno,
ahí lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es que necesitan mucha energía, necesitan agua también, pues para refrigerarse. Pues hombre, obviamente, si hubiera ciertas escaseces, de alguna forma esos sistemas buscarían la forma de no apagarse, de no extinguirse, ¿no? Lo cual, bueno, pues como me consta que hay ahí alumnos que estuvieron conmigo hace muchos, muchos años en ese curso, ese análisis tan especial, ¿no? Que hicimos de la trilogía Matrix, acordaros, ¿no? Esa película tan interesante, donde las máquinas, digamos, utilizan a los seres humanos como si fuera una granja de la que sacan energía y a cambio les inoculan, para su felicidad, pues inoculan en sus cerebros pues un mundo virtual, un paraíso, etcétera, y les controlan así. Están, digamos, cultivados los seres humanos por seres superiores. Hombre, eso no es descartable. No es descartable, es posible, ¿no? Bien, por tanto, esa sería, desde el punto de vista de la evolución de las especies de Darwin, pues sería esto, que surge una especie nueva en la dinámica de la biomasa del planeta y esa especie nueva podría extinguir a la anterior, que seríamos nosotros. Tendría ese salto evolutivo como el que podemos tener la especie humana respecto de los chimpancés. Hombre, a lo mejor extinguir no, porque extinguir solo si no les interesara, pero a lo mejor se hacían las propias inteligencias artificiales, les entraba una especie de ataque de animalismo, de ecologismo, y nos cogían cariño y nos cuidaban, así con esa pasión con la que nosotros cuidamos, pues yo qué sé, a las ballenas azules, ¿no? Por decir algo. Y no quiero frivolizar ni jugar con las palabras, que no se entienda así, solo estoy intentando mostrar los desafíos del pensamiento que se están produciendo como consecuencia de la inteligencia artificial, y también estoy mostrando que esta irrupción de estos acontecimientos históricos nos están exigiendo revisar los modelos, los grandes modelos de realidad que tenemos, digamos, como aceptados en esta civilización. Uno de los más famosos, sin duda, es la teoría de la evolución de Darwin. Bien, otra forma de mirar el futuro, sería la segunda, es la que, fijaos, estaría representada por un autor, un filósofo, al que yo admiro y quiero especialmente, que es Henri Bergson, y que acuñó el término, la idea de lo acuñó y puso nombre a una obra que, además, con la que además obtuvo el premio Nobel de literatura. Me refiero a la evolución creativa, la evolución créatrice. Obra de Bergson que la escribió en 1907 y de alguna forma es una reacción contra lo que él considera las distintas teorías de futuro, las teorías de desarrollo, de evolución de las cosas, de dinamismo de las cosas, de cambio de las cosas, podríamos llamar, teorías del cambio. Él critica tanto, en esta obra, la evolución creadora, critica tanto las teorías, dice que hay dos y las critica las dos, las teorías, la teoría de Darwin, que considera que tendría un extraordinario, estaría extraordinariamente forzada, pero es que además tendría un extraordinario determinismo. De hecho, sería una ley. Por tanto, ocurriría solo lo que la ley permite. Es cierto que se habla de mutaciones azarosas, pero si de verdad incardinamos de una forma seria la biología, a mi juicio, la biología en aquello de lo que están hechas los entes biológicos, están hechos de materia física, pues obviamente el azar parece poco sostenible, ¿no? en un universo tomado por las leyes de la física. Por tanto,
habría un determinismo absoluto y ese movimiento de extinción de especies, creación, nacimiento de otras nuevas, pues estaría muy determinado. También ve que está muy determinado, es muy determinista. Cuando hablamos de determinista es que se excluye la libertad y la creatividad. También las teorías teleológicas. Las teorías teleológicas son aquellas que sostienen que todo tiende, todo se acerca, todo va ahí recto, como rectilíneo, podríamos decir. Bueno, rectilíneo en el sentido, digamos, de dentro de su propio mecanismo, iría hacia un fin que ya estaría predeterminado. Pues ambas teorías, según Bergson, adolecerían, por así decirlo, él no lo dice, pero lo voy a decir yo, porque para utilizar los juegos del lenguaje de esta época, digo que adolecerían de un extraordinario robotismo, podríamos llamar, ¿no? Todo ocurriría muerto ya, ¿no? Muerto en el sentido de que no hay ningún punto donde haya un acto de libertad, un acto de creatividad. Él lo que propuso, claro, en la línea de varios autores, pero vamos, básicamente propuso una espiritualización del universo, del ser, de la materia, de todo. Algo así como que estaría ahí dentro, ardiendo, metiendo la mano ahí a través de todo este calidoscopio y todas estas cosas, pues el espíritu, ¿no? El espíritu, un espíritu, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, si no atendemos tanto a la idea del espíritu o de Dios, que puede bloquearnos un poco, sí quizá pueda ser más interesante ahora, en este punto, hablar de la libertad, ¿no? Y de la creatividad. Es decir, el futuro estaría abierto, ¿no? No estaría determinado. Lo cual, fijaos, ese es el tercer modelo. Tercer modelo, que es el que voy a enunciar ahora y que, curiosamente, lo firmarían muchos, lo dan por supuesto, a la vez que dan por supuesto el primer modelo. Es decir, hay una buena parte de la ortodoxia internacional, podríamos llamar, del pensamiento que toma esta civilización, pues daría por supuesto que sí, que es válida la ley de la evolución, la ciencia, lo otro, para acá, para allá, pero también estaría dando por supuesto que los seres humanos, ese momento del despliegue de la evolución, seríamos lo suficientemente libres como para tomar decisiones equivocadas o acertadas para poder legislarnos a nosotros como sociedad, legislar nuestra relación con la biomasa, el ecologismo, e incluso que podríamos legislar esta irrupción que está ocurriendo de seres sobrehumanos, lo que estamos llamando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese sería el tercer nivel, es decir, que habría dentro de todo del universo, habría un lugar muy chiquitino, por lo menos hasta donde ahora sabemos, donde, a diferencia de todo lo demás que le pasa de la materia, ahí sí habría libertad. Se podrían crear nuevas cadenas causales. Podríamos diseñar, sería un momento de divinidad dentro de un universo privado de cualquier divinidad, si por divinidad entendemos libertad, consciencia, creatividad y capacidad de cambio de secuencias causales, ¿no? Entonces, en esa línea, ese es este sería el tercer modelo de futuro, lo que se estaría afirmando, que el futuro va a depender de lo que hagamos. Va a depender, que es lo que contaba al principio de la conferencia, pues va a depender de nosotros. En plural, la verdad, hay que utilizar ahí un plural. A mí el plural no me gusta mucho. No me gustan esos entes metapersonales, colectivistas y tal, pero hay que reconocer que va a depender. Bueno,
de la unión de muchos individuos pensando mucho, escuchando mucho y filosofando mucho. Pero claro, es que aquí el desafío, como vamos a ver ahora, va a ser de estudio, de saber realmente de qué estamos hablando, de qué amenazas hay, de qué es eso de verdad de la inteligencia artificial. Va a haber que silenciarse, concentrarse y estudiar. Sobre todo va a haber que legislar. Es decir, tenemos por delante un desafío legislativo sin precedentes, a mi juicio, en la historia de la humanidad. Entonces, tanto es así que, como sabéis, se ha convocado una reunión internacional, yo llamaría más interestatal, pero bueno, entre estados, más que naciones. La palabra internacional no es precisa. Interestatal sí que es precisa, por lo menos jurídicamente. Bueno, pues como sabéis, ha tenido lugar hace nada. Por eso, casi mientras estamos haciendo este seminario, claro, se me amontonan las cosas en la mesa. Por eso de vez en cuando también os pido, a veces os comunico que necesito una semana más para prepararlas, ¿no? Bueno, pues lo que ha ocurrido es esta reunión, este foro en Bletchley, en Inglaterra, entre el 1 y el 2 de noviembre de este año, 2023, para cuando esto se oiga en el futuro, que se sepa que esto es 2023 y acaba de ocurrir esta reunión. Es una reunión importante de la que ha surgido la declaración, si queréis, de Bletchley. Ahí, por las notas que yo tengo, aquí han participado 28 países siendo importantes, incluidos, por supuesto, Estados Unidos, 28 países más la Unión Europea. Y la Unión Europea como tal, como entidad jurídica de derecho internacional o interestatal, y también, y algunos de los países que la componen. Entonces, yo sugiero que la leáis. Hay distintos foros donde podéis entrar en ella a través de internet. Yo he entrado a través de la página del gobierno de UK, del Reino Unido. Es gov.uk. Entrad y tendréis ahí la declaración de Bletchley. No sé, yo he entrado porque te aparece directamente, me ha reconocido el navegador. Está en español. Yo no sé si lo han repasado mucho, la verdad. Lo he visto un poco que le falta un punto de edición. Debería haberles escrito, pero tampoco me da, digamos, la vida para estar escribiendo por todos lados y tal. Está un poco regular, podemos decir, ¿no? Curiosamente, un poco chapucero. Entonces, yo sugiero, pero nada de esta digresión, pero vamos a ir tranquilos todos y hacer las cosas un poco bien. Un poquito chapucero. Pero bueno, lo que no es chapucero quizás es el contenido de la declaración. La tengo delante, la voy a leer mientras estoy aquí con vosotros. Disculpad si se me van los ojos para otro lado, etcétera, pero es que si no, no la puedo ver. Y quería leer en directo algunas cosas, ¿no? Me han parecido que subrayo y me han parecido interesantes. Luego vosotros lo leéis y tomáis vuestras propias, ¿no? Reflexionáis sobre todo esto. Antes de leer nada, me parece llamativo, curioso que esta iniciativa de legislación haya surgido de un país, de una sociedad tan especial como es la británica, que bueno, ellos son los que regularon muchos deportes. Estoy pensando, el fútbol, que supongo que es un deporte que os suena, el tenis, el boxeo, que yo sepa, lo cual es curioso. No he tenido tiempo para dar una vuelta más a este afán de regulación, de orden, si queréis. Me parece muy interesante, porque es una iniciativa que ellos han tenido. Y obviamente a la que han invitado, que yo sepa, pues a los padres. Hombre, no se debería utilizar hoy en día ese término, pero bueno, los creadores, los agentes, los poderosos en esta génesis en la que estamos.
Sam Altman, el fundador de OpenAI, Elon Musk, Sundar Pichai, que es el CEO, que yo sepa todavía, de Google, Bill Gates, en fin, todos los agentes de todo esto. Entonces os leo cosas. Bueno, empieza diciendo la inteligencia artificial, así empieza, la declaración de Bletchley. Esto está publicado el 1 de noviembre, tal y como yo leo en esta página, en la página del gobierno de UK, del Reino Unido. La inteligencia artificial presenta enormes oportunidades globales. O sea, empieza positivo, ¿de acuerdo? O sea, estamos asomándonos al futuro, es una reflexión colectiva de estos países que se han reunido personas físicas, personas como yo, como vosotros, se supone que mandadas por otras. O sea, no olvidemos que solo hay personas, lo otro no existe, ¿de acuerdo? Los estados y eso no lo puedes tocar, no existen, son personas con ideas y cosas. Bueno. La inteligencia artificial presenta enormes oportunidades globales. Tiene el potencial de transformar y mejorar el el bienestar humano, la paz y la prosperidad. Es decir, no se puede empezar más positivo, ¿de acuerdo? Bien. Voy saltando, eso me ha llamado la atención. Salto al siguiente párrafo, a otro, no termino este párrafo, salto a otro. Los sistemas de inteligencia artificial ya están implementados en muchos ámbitos de la vida diaria. O sea, ya están, ya existen. Incluidos la vivienda, el empleo, el transporte, la educación, la salud, la accesibilidad y la justicia. La justicia. Y es probable que su uso aumente. Ahí queda esto, ¿no? No, es probable, y yo creo que se han quedado justos en esta declaración que han firmado todos estos países o estados. No es que es probable, es seguro, ¿de acuerdo? Creo yo que es seguro y está aumentando a cada minuto, se podría decir, ¿no? Eso es incuestionable, creo. El siguiente párrafo empieza así. Son bloques, son bloques. El texto se presenta en bloques. Además de estas oportunidades, la inteligencia artificial también plantea riesgos importantes incluso en esos ámbitos de la vida. Bien, habla también, lo llama inteligencia artificial en la frontera. No he visto el texto en inglés. No sé qué traducción es, si es cutting edge o... No sé qué término, perdonadme, miradlo vosotros, yo no lo he mirado. En la frontera se utiliza aquí. Salto. Otro párrafo. Estos problemas se deben en parte a que esas capacidades, las capacidades de la inteligencia artificial en la frontera, y ahora va, no se comprenden completamente. Es decir, reconocemos que no comprendemos completamente las capacidades de la inteligencia artificial y por lo tanto son difíciles de predecir. Ahí está todo. Ahí está, digamos, lo que llamaríamos la singularidad de esto que está ocurriendo en eso que se ha llamado la historia de la tecnología, de la ciencia, lo que sea. No comprendemos exactamente eso que está pasando. Y ahí está, digamos, el estallido, y por eso llevamos los meses que llevamos. Nos preocupan especialmente estos riesgos en ámbitos como la ciberseguridad y la biotecnología. Apuntaros lo de la biotecnología. Así como donde los sistemas de inteligencia artificial de vanguardia pueden amplificar riesgos como la desinformación. Existe la posibilidad de que se produzcan daños graves, incluso catastróficos. Esto lo dicen los países. 28 países más la Unión Europea, estáis escuchando. Existe la posibilidad de que se produzcan daños graves, incluso catastróficos, ya sean deliberados o no. Pueden ser deliberados, puede que no. Derivados de las capacidades más importantes de estos modelos de inteligencia artificial. Dado el rápido e incierto ritmo de cambio de la inteligencia artificial y en el contexto de la aceleración de la inversión en tecnología, afirmamos que es especialmente urgente profundizar nuestra comprensión de estos riesgos potenciales
y de las acciones para abordarlos. Salto otro párrafo, encuentro esta frase: resolvemos trabajar juntos de manera inclusiva para garantizar una inteligencia artificial centrada en las personas. ¿Veis? Se está, digamos, recordando, como pasa en las constituciones de los países, sobre todo los países humanistas o demócratas, ¿no? Que ponen que los derechos humanos es el centro de todo, no las naciones o los pueblos, no, las personas concretas, todas, incluso los gobernantes, esos que no nos gustan cómo gobiernan, esos también están en el centro. Los que piensan diferente, los que tienen diferentes costumbres sexuales, etc. Salto mucho, bueno, lo dejo ahí. Se está hablando, por tanto, bueno, no os lo he leído, pero se insiste en un enfoque regulatorio, de gobernanza, es decir, hay que regular y hay que gobernar. Fijaos, por tanto, se está asumiendo que se tienen esas capacidades, es decir, que se produce también, fijaos, hablando, o sea, la inteligencia artificial es una singularidad dentro de la historia de la tecnología humana, etcétera, sí, pero también se está presuponiendo que el ser humano tiene algo, un cerebro, que no está condicionado por las leyes implacables que rigen el universo, sino que él es libre y puede regular en libertad y con conciencia, puede regular estos seres que él ha creado y que pueden ser superiores a él. Se está autoconsiderando el ser humano como capaz de regular seres superiores a sí mismo, superiores en capacidades. Habrá quien diga, sí, serán superiores en capacidades, serán muy listos, harán cosas increíbles, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Que yo pregunto, ¿qué es? ¿Qué exactamente? Conciencia, libertad, pero el problema es que los modelos preponderantes sobre la estructura del cerebro niegan esa libertad. Por tanto, queridos amigos, perdonad un momentito, por tanto, es que estoy quitando una cosa, perdonadme. Por tanto, vamos a tener que repasar un poco, ¿no?, los presupuestos de estructura general con la que estamos pensando y analizando, ¿no? Si cotilleáis, por así decirlo, distintas reflexiones, programas de distintos canales, ¿no?, de noticias, etcétera, pues podéis encontrar, yo he encontrado varias cosas respecto de esta declaración de Bletchley, y surgen, ¿no? Nos están surgiendo algo así como pintadas, ¿no? Se nos llena la mente de pintadas o de pancartas o de alertas. Hombre, se habla de que esta hipertecnología al servicio del individuo le permitiría a cualquier persona fabricar armas biológicas, armas de destrucción masiva. Las inteligencias artificiales podrían ellas practicar, no ya los seres humanos, sino ellas por libre practicar la biotecnología. De repente nos aparecerían aquí seres biológicos, digamos, dentro de las leyes de la biología, no creados por nosotros, ¿no? Aterrador, fascinante, pero recordad a Bergson, es que está abierto, estamos en... Es un lienzo en blanco y hay mucho arte, el artista y sus autodifractaciones, podemos decir, son sorprendentes, ¿no? Se habla también, se insiste en que el desafío legislativo tiene que, también ese desafío, ese impulso legislativo, tiene que reflexionar sobre sí mismo, es decir, hiperregulación o damos un poco más de libertad. Quizá el mundo anglosajón, sobre todo liderado por Estados Unidos, pues quiere poca regulación, quiere que se despliegue más ese ímpetu, ¿no?, ese American Dream. Europa es más reflexiva, más
prudente y quiere más regulación. Habrá que encontrar un equilibrio, ¿no? También se insiste mucho en el peligro de las fake news, es decir, la fabricación convincente de realidad, ¿no? De realidad que se tenga por lo acontecido. Es decir, llegará un momento en que lo acontecido, no percibido directamente, podría ser cualquier cosa, ¿no? Y eso es un enorme miedo. El ser humano es muy paradójico. El ser humano, por un lado, es muy dado al engaño, es una de sus técnicas de caza y de prosperar no solo en prosperar en la naturaleza, sino prosperar también en la naturaleza de la selva, del pacto social o de las tribus. Es muy de engañar. Las fake news siempre han existido. Creo que se han encontrado incluso las primeras en algún jeroglífico del antiguo Egipto, mintiendo sobre guerras, sobre todo, manipulando, en fin, por supuesto. Pero por otro lado es muy paradójico, decía, porque el ser humano no soporta la mentira, ¿no? No soporta porque sabe que ahí puede estar siendo cazado, si queréis, ¿no? Es una trampa, puede ser manipulado. Por tanto, fijaos qué equilibrio tenemos, ¿no? Y entonces, claro, y también se afirma que no se sabe de qué son capaces estas cosas. No sabemos de qué son capaces estos seres que hemos sido capaces de crear. Miedo podría ocurrir, yo ya lo he señalado muchas veces. Yo no lo tendría, la energía del miedo yo la cambiaría por la energía de la fascinación, del estupor maravillado una vez más, de la filosofía, pero también utilizaría de la filosofía la lucidez. Tenemos que estar lúcidos, tenemos que tener una enorme flexibilidad en el pensamiento, hay que trabajar, hay que regular y como comentaba con ocasión del hombre y lo divino de María Zambrano, habrá que estar preparados para tener vínculos con seres que ahora no podemos ni imaginar, ¿no? Así que, amigos, una vez más ha sido un placer estar con todos vosotros y estoy a vuestra disposición. En la próxima conferencia, que espero que sea la semana que viene, espero, no lo sé, yo creo que sí, ya haremos conclusiones, vamos a ver qué cosas va pasando, qué cosas se van diciendo y por otro lado, me despediría con la sensación, quizás es una sensación de la famosa fe, ¿no? Es una palabra curiosa, la tenéis, por cierto, en mi diccionario filosófico, las bailarinas lógicas, o los que habéis hecho el curso, o estáis haciendo el curso de los poderosos conceptos también, lo tenéis en una conferencia. La fe, sentido de una cierta sensación de que el fondo de lo real, ahí algo se mueve con extraordinaria belleza, ¿no? Y extraordinario amor, ¿no? A pesar de todo. Entonces, una sensación, la fe es una confianza en el corazón de lo real, es una sensación, y es una sensación que yo creo que aumenta cuanto más se mira lo real, ¿no? Y más se filosofa, y más se escucha, y más atentos está. Así que no tengamos miedo, pero eso sí, hay que trabajar, va a tocar trabajar mucho la humanidad. Y a lo mejor va a tocar también no pelearse tanto. Vamos a tener que sentarnos a una mesa, dejar las bobadas de los estados para acá, para allá, y a lo mejor hay que trabajar juntos. Es un placer, amigos. Hasta pronto.